Si vienes siguiendo la serie, ya te habrás dado cuenta de una cosa curiosa. Clarke no escribe para entretener, escribe para que el lector no tenga escapatoria fácil. Va dejando puertas cerradas detrás. Y si acabas de llegar hoy, te aviso con cariño y con mala intención a la vez. Este episodio se entiende mejor cuando ya has escuchado el 3 y el 4, porque hoy Clarke estira dos palabras que ya tenemos en la mesa: ser independiente y ser necesario, hasta llevarlas a un lugar que a muchos les incomoda, infinito y omnipresente. Suscríbete y luego, cuando termines, si te apetece, vuelves al episodio 1 y recorres la serie en orden. En una serie así, el orden no es un capricho, es el propio método. En el episodio 4 Clarke hizo algo que parecía humilde, aunque en el fondo era una exigencia. Dijo que la esencia del ser autoexistente es incomprensible para nosotros, y aún así la existencia puede demostrarse, y muchos atributos también. Ese equilibrio es el estilo de Clarke. Reconoce límites, pero no permite que el límite se convierta en excusa. Hoy lo vamos a ver con toda claridad, porque Clarke va a afirmar cosas muy grandes y al mismo tiempo va a admitir que nuestra cabeza no puede representarlas del todo. Clarke llega al episodio de hoy con dos piezas que considera firmes. Algo ha existido desde la eternidad, y no basta con una cadena infinita de seres dependientes. Hace falta un ser independiente. Ese ser independiente existe por necesidad absoluta, y negar su existencia implicaría contradicción. Con eso, nos dice que ya hemos avanzado lo bastante como para deducir algo que casi suena a vértigo. Ese ser necesario tiene que ser eterno. Y de la eternidad da un paso hacia lo que él llama inmensidad y hacia la idea de presencia ilimitada. Aquí introduce una comparación que le viene bien para separar dos maneras de durar. Dice que la existencia de los seres creados es una sucesión. Incluso si duraran muchísimo, incluso si fueran inmortales en algún sentido, su duración se vive como un momento después de otro. Un pensamiento sigue a otro, un acto sigue a otro, una operación sigue a otra. Clarke, en cambio, cuando habla de la duración eterna del ser autoexistente, intenta describirla como una posesión completa y perfecta de una vida interminable. Cita una frase latina de Boecio, y la usa como definición noble de eternidad, como una posesión total, simultánea y perfecta de una vida sin fin. A Clarke le gusta esa descripción, porque le permite decir algo sin entrar en una fantasía que él considera inútil. Algunos teólogos escolásticos defendían que la eternidad de Dios es como un punto, como un instante único sin sucesión. Clarke dice que eso es ininteligible. No lo descarta por ser misterioso, lo descarta porque, en su opinión, no se puede explicar de manera que convenza a un ateo, ni a nadie que esté usando la razón con seriedad. Y además, señala que muchos hombres eruditos, con mejor juicio que los escolásticos, lo han rechazado. Este detalle importa, porque muestra un rasgo de Clarke que a veces se olvida. Él no está defendiendo cualquier formulación tradicional. Está buscando una formulación que, según él, tenga sentido claro y pueda ser afirmada sin caer en palabras huecas. Y con eso puesto, se dirige al núcleo de hoy. Afirma que el ser autoexistente debe ser infinito y omnipresente. Y aquí se nota su manera de razonar, porque el paso es casi directo. Para él, ser autoexistente significa existir por necesidad absoluta, es decir, una necesidad que no depende de ninguna causa externa. Y si esa necesidad es absoluta, no puede variar según el lugar, igual que no puede variar según el tiempo. Insiste en esto con un tono de evidencia. Una necesidad que no es la misma en todas partes. Para Clarke, ya no es absoluta. Sería una necesidad consecuente, derivada o dependiente de algo externo, como una consecuencia de condiciones particulares. Eso rompería la autoexistencia. Entonces, Clarke hace el movimiento más simple del capítulo. Si algo es finito, existe en unos lugares y en otros no. Y si algo es autoexistente en sentido absoluto, negar su existencia en cualquier lugar sería negar su existencia sin contradicción, lo cual destruye la idea misma de autoexistencia. Entonces, concluye que la autoexistencia y la finitud chocan, no por un capricho, sino por la estructura del concepto. Aquí conviene hacer una pausa, porque podríamos perdernos en este punto, no porque sea complicado, sino porque es extraño. La mente está acostumbrada a imaginar cosas que están aquí y no allí. Clarke está pidiendo que aceptes la posibilidad de un ser cuya existencia no se distribuye como un objeto, sino que se afirma con necesidad en todo lugar. Clarke añade un matiz que a mí me parece interesante, porque abre un campo de discusión que él no va a explotar demasiado.
Dice que esta infinitud del ser autoexistente no es solo una infinitud de inmensidad o de extensión sin límite, también es una infinitud de plenitud. Quiere decir que no puede haber interrupciones en su modo de existir, ni defectos ni vacíos internos. Pone un ejemplo muy concreto. Si alguien imaginara la materia como ilimitada, eso no bastaría para llamarla infinita en el sentido completo, porque podría contener dentro de sí vacíos, espacios sin materia o interrupciones. En cambio, el ser autoexistente, por su necesidad, debe existir absolutamente en todo lugar por igual y con presencia completa. Por eso Clarke habla de inmensidad y plenitud. Este punto está pensado como un golpe indirecto contra quienes quieren elevar la materia a fundamento último. Clarke ya lo ha insinuado antes y lo repetirá más tarde. Él cree que la materia, por su divisibilidad, su movimiento y su composición, encaja mal con el tipo de infinitud que exige la necesidad absoluta. Enseguida extrae una consecuencia que encadena con esto. Si el ser autoexistente es infinito en ese sentido pleno, entonces tiene que ser simple, inmutable e incorruptible. Clarke insiste en que no puede tener partes, ni figura, ni movimiento, ni divisibilidad, ni nada de lo que encontramos en la materia. Lo dice de manera tajante. Todas esas propiedades, según él, implican finitud. La divisibilidad implica límites, aunque sean límites mentales. El movimiento implica pasar de aquí a allí. Implica no estar en un lugar mientras estás en otro. Implica secuencia. Tener partes, en sentido propio, implica diversidad interna. Y Clarke sostiene que la diversidad interna es inconsistente con la necesidad absoluta, porque sugiere que algo podría haber sido de otro modo, o que su estructura depende de una composición. Aquí Clarke vuelve a su obsesión de fondo. Necesidad significa uniformidad. La necesidad absoluta no admite diferencias de grado ni de especie. Si en un ser hay partes, hay distinción interna, y para él, esa distinción es el tipo de cosa que normalmente exige causa. La causa organiza, compone y distribuye. Clarke quiere que el ser autoexistente no sea compuesto, porque lo compuesto, en su marco, apunta hacia algo que compone. Hasta aquí, Clarke ha deducido infinitud. Ahora llega el punto donde él mismo reconoce una dificultad inevitable. Clarke pregunta, de manera casi honesta, ¿cómo exactamente es ese ser infinito y presente en todas partes, en contraste con la manera en que las cosas creadas están presentes en lugares finitos? Y aquí Clarke no promete una imagen clara. Dice que nuestras mentes finitas no pueden comprender ni exponer una respuesta adecuada, del mismo modo que no podemos formar una idea adecuada de infinito. Lo admite, y acto seguido hace su movimiento favorito. Reconoce el límite, pero lo separa de la verdad. Aunque no podamos comprender el cómo, afirma Clarke, es cierto que el ser autoexistente es realmente omnipresente. Dice que estamos tan seguros de esto como de que debe existir algo infinito, algo que, según él, nadie que haya pensado en serio ha negado. Es el mismo patrón del episodio 4. La esencia es incomprensible, los atributos se pueden afirmar, y el cómo completo se nos escapa. Clarke también aprovecha este momento para volver a atacar a los escolásticos. Dice que ellos han presumido de afirmar que la inmensidad de Dios es un punto, como creen que su eternidad es un instante. Clarke insiste en que eso es ininteligible, y prefiere una formulación más prudente. Aquí formula una descripción que tiene un ritmo casi de sermón, pero está hecha para sonar razonable. Dice que las cosas finitas pueden estar en un solo lugar determinado a la vez, y los cuerpos, dice, pueden ejercer poder o actividad solo mediante el movimiento sucesivo de diferentes órganos. En cambio, la causa suprema, siendo una esencia infinita y simple, que comprende todas las cosas perfectamente en sí misma, está en todo tiempo igualmente presente, tanto en su esencia como en el ejercicio inmediato y perfecto de todos sus atributos, a cada punto de la inmensidad sin límites, como si todo fuera un solo punto. Esa frase merece ser saboreada, porque ahí Clarke está intentando hacer algo delicado. Quiere decir, está en todas partes, sin imaginar a Dios como un cuerpo extendido. La comparación, como si todo fuera un solo punto, es su manera de decir que la presencia divina no se reparte como una masa y no se estira como un objeto, se afirma sin pérdida en cada lugar. Y entonces cierra el bloque con una frase práctica. Dice que esto basta para todos los propósitos sabios y buenos, y que ningún ateo puede llamarlo absurdo.
Aquí también se nota que Clarke tiene un destinatario en la cabeza. Él no intenta satisfacer la curiosidad metafísica infinita. Intenta satisfacer lo que él considera necesario para una religión natural y para una comprensión racional mínima de la causa suprema. Si alguien se queda con hambre de imagen, Clarke no va a alimentar esa hambre con metáforas, porque teme que las metáforas se conviertan en trampas. Antes de pasar a la unidad, quiero que hagamos una pausa, porque este tema tiene un efecto raro. A veces el cerebro, cuando oye omnipresente, se revela con una objeción que no es un argumento, es una sensación de que estás diciendo palabras grandes sin contenido. Si te ocurre, dilo en comentarios de forma simple. Aquí me perdí. No hace falta justificarte. Me interesa, porque este episodio, en la serie completa, es una bisagra. Quien atraviesa esta bisagra suele escuchar el resto con más confianza, incluso cuando discrepa. Quien se queda aquí suele sentir que la serie se convirtió en niebla. Clarke cree que no es niebla, cree que es necesidad lógica, pero el oyente moderno tiene derecho a sentirse como se siente. Ahora viene la segunda parte del episodio, y aquí Clarke cambia el tipo de argumento. Ya no se trata solo de extensión o presencia, se trata de número. Clarke afirma que solo puede haber un ser autoexistente. El razonamiento arranca de la misma idea que ya usamos. La necesidad absoluta es simple, uniforme y universal. No admite variedad. Clarke añade algo que para él es crucial. Toda variedad de existencia, y cualquier diferencia real, tiene que surgir de una causa externa, depender de ella y ser proporcional al poder de esa causa. Esta frase, tomada en serio, tiene consecuencias fuertes. Clarke está diciendo que si hay diversidad, hay elección o hay configuración, y eso, para él, apunta a causa. Por eso, dice, la necesidad absoluta no puede ser base para la existencia de varios seres, aunque fueran exactamente iguales en todo lo demás. Incluso si no hubiera otra diferencia, el mero número ya es una desigualdad. Ser dos en vez de uno ya introduce diferencia. Y como la necesidad absoluta no puede variar ni en grado ni en especie, no puede dar lugar a una pluralidad. Este paso suena casi como una intuición matemática aplicada a la existencia. Clarke está usando la idea de uniformidad como cuchillo. Si la necesidad absoluta es una, la existencia necesaria tiene que ser una. Luego añade otro argumento todavía más agresivo, porque intenta mostrar que dos seres necesarios se anulan entre sí como idea. Clarke dice esto: si existieran dos seres distintos, ambos existiendo por sí mismos, necesariamente e independientemente el uno del otro, entonces cada uno podría concebirse como existiendo solo. Al ser independiente del otro, no necesitaría al otro. Por tanto, uno podría suponer que el otro no existe sin contradicción. Y si se puede suponer que uno de ellos no existe sin contradicción, entonces ese ser no es necesario. La necesidad desaparece. Esta forma de argumentar es muy de Clarke. Define necesidad como imposibilidad de negar sin contradicción. Y luego usa esa definición como máquina. Si algo puede ser negado sin contradicción, entonces no es necesario. Dos seres independientes permiten imaginar uno sin el otro. Esa imaginabilidad destruye la necesidad. Clarke concluye que lo que existe necesariamente es una única esencia simple, la esencia del ser autoexistente. Todo lo que difiere de esa esencia no existe necesariamente. Puede haber infinitos otros seres, dice, pero ninguno autoexistente. Y aquí Clarke extrae consecuencias que, aunque parezcan teológicas, él las presenta como filosóficas y como parte de su combate contra el ateísmo de su época. La primera consecuencia es que la unidad de Dios es verdadera y real, no metafórica. Lo dice porque en su tiempo había debates donde la proposición «Dios es uno» se interpretaba de maneras que a él le parecían demasiado blandas, casi poéticas. Clarke quiere unidad real, él quiere unidad estricta. Y añade una frase que muestra su equilibrio político como clérigo. Dice que esta unidad es perfectamente consistente con la doctrina cristiana de la Trinidad, y afirma que en otro lugar ha intentado mostrarlo con detalle. Aquí Clarke no se detiene. Lo menciona y sigue, porque este tratado, recuerda, pretende convencer a quien no acepta autoridad revelada, así que no le sirve enredarse en disputas internas de teología cristiana. La segunda consecuencia es más directamente filosófica.
Clarke dice que resulta imposible que existan dos principios autoexistentes e independientes, como algunos filósofos imaginaron. Por ejemplo, Dios y la materia. Clarke considera esa idea un error antiguo y persistente. Dos fundamentos últimos, dos realidades necesarias coexistiendo como si fueran dos dioses o un dios y una sustancia eterna. Para él, es una incoherencia. Repite el argumento de la unidad con otras palabras y lo aplica a ese dualismo. En términos simples, está cerrando un tipo de escape ateo o semiateo. El escape de decir, sí hay algo eterno, pero no es un Dios inteligente, es materia eterna, o hay dos eternos, la materia y un principio. Clarke responde que el fundamento necesario solo puede ser uno, y el resto depende. La tercera consecuencia es la que Clarke usa para atacar a Spinoza. Y aquí el texto se calienta. Dice que ahora se ve la vaciedad, la locura y la debilidad de Spinoza. Spinoza, según Clarke, vio que el ser autoexistente solo puede ser uno, y de ahí dedujo que el mundo entero y todo lo que hay en él es una única sustancia uniforme, eterna, increada y necesaria. Clarke dice que de esa premisa habría que haber concluido lo contrario. Lo explica con una observación sobre el mundo que Clarke cree que cualquiera puede reconocer. Dice que todas las cosas del mundo muestran variedad, muestran marcas de voluntad, elección y cambiabilidad, no muestran marcas de necesidad. Dice que las cosas están equipadas con poderes distintos para fines distintos, y están distinguidas unas de otras por diferencias, no solo de modo o de manera de ser, sino también por diferencias en atributos esenciales. Esa frase es importante, porque está insistiendo en que el mundo no parece una simple modificación superficial de una única cosa. El mundo, dice, exhibe diferencias profundas, y si hay diferencias profundas, para Clarke, hay dependencia. Ninguna de esas cosas es necesaria. Todas dependen de una causa externa, que es el Ser Supremo, inmutable y autoexistente. Luego intenta explicar por qué, según él, Spinoza cayó en esa conclusión. Lo atribuye a una definición. Spinoza definió sustancia como aquello cuya idea no depende, ni presupone la idea de otra cosa de la cual pudiera proceder, e incluye en sí la existencia necesaria. Clarke dice que esa definición es absurda, y plantea una disyuntiva que para él es destructiva. Si la definición es falsa, no significa nada, y entonces toda la doctrina construida sobre ella se derrumba. Si la definición es verdadera, entonces ni la materia, ni el espíritu, ni ningún ser finito es sustancia en el sentido de Spinoza. La única sustancia sería el ser autoexistente, y en ese caso, dice Clarke, a pesar de toda la apariencia de demostración, Spinoza no consigue nada que sirva a su propósito principal. Y aquí explica cuál es ese propósito principal de Spinoza, visto desde Clarke. Convencer de que en el universo no hay poder ni libertad, y que toda cosa particular es como es por necesidad absoluta y no podría haber sido distinta. Clarke dice que el argumento de Spinoza no prueba eso, y añade un golpe muy típico de su estilo. Dice que Spinoza está asumiendo dos cosas precisamente en el punto donde debería demostrarlas. Asume que la causa autoexistente no es un agente voluntario, sino un agente meramente necesario, y asume que en la mera necesidad podría y debería haber variedad. Clarke promete discutir esas suposiciones en el lugar apropiado. Este detalle es una bisagra perfecta para nuestra serie, porque en el episodio 6 Clarke va a declarar que aquí está la cuestión principal contra los ateos, la inteligencia. Y después, en el episodio 7, atacará el fatalismo de forma frontal con su defensa de la libertad como atributo del Ser Supremo. Pero antes de mirar hacia adelante, quiero que sintamos lo que Clarke ha hecho hoy, sin acelerar, porque si uno pasa por encima, se pierde el filo. Clarke ha convertido necesidad en infinitud, ha convertido infinitud en omnipresencia, y luego ha convertido necesidad en unidad estricta. Y todo esto con un método que repite una y otra vez, definir con precisión y luego exprimir la definición hasta que cierre las salidas. Aquí puede aparecer una objeción muy humana. Una objeción que no viene de un libro, viene de la vida. Puedes sentir que Clarke está jugando con palabras, que define necesidad de un modo tan fuerte que le permite deducir cualquier cosa. Clarke respondería que no está jugando, que está obligando al lenguaje a ser coherente, que si aceptas la idea de necesidad absoluta, aceptas sus consecuencias. Lo interesante es que Clarke no necesita que te guste la conclusión para obligarte a reconocer la estructura. Puedes discrepar de la premisa, puedes atacar el principio de razón suficiente, puedes sentir que el salto al infinito
Tiene un aire de inevitabilidad artificial, pero Clark quiere que, si lo rechazas, sepas exactamente qué estás rechazando. Por eso este episodio es tan útil incluso para quien no se convence. Te obliga a poner nombre a tu propio límite. Hay oyentes que se sienten cómodos con ser necesario y se caen cuando oyen omnipresente. Hay otros que aceptan infinito como noción abstracta y se caen cuando oyen Dios es uno. Y hay otros que atraviesan todo esto sin problema y se quedan esperando la gran pelea, inteligencia y libertad. Por eso te invito a dejar un comentario con una frase breve, de verdad breve. Lo infinito me entra, lo omnipresente se me escapa, o la unidad me parece un salto, o Spinoza me interesa más que todo esto. Ese tipo de comentario, aunque parezca pequeño, convierte la serie en una conversación real. Ahora, para que el episodio no se quede en una acumulación de conceptos, quiero volver a decirlo con palabras llanas, sin perder fidelidad a Clark. Clark sostiene que si hay un ser cuya existencia es absolutamente necesaria, esa necesidad no puede ser distinta aquí y allí. Por eso ese ser no puede ser finito, porque lo finito existe en unos lugares y en otros no. Así que tiene que ser infinito y estar presente en todo lugar. Admite que no podemos comprender cómo se da esa presencia, pero afirma que es real y que basta decir que el Ser Supremo está igualmente presente en cada punto, como si todo fuera un punto, sin que eso lo convierta en un cuerpo. Luego sostiene que, como la necesidad absoluta es simple y uniforme, no puede dar origen a una pluralidad de seres necesarios. Ser dos ya sería diferencia. Y además, si fueran dos independientes, podrías imaginar uno sin el otro. Y entonces ninguno sería necesario. Por tanto, solo puede haber uno. Y con esa unidad, Clark cierra dos frentes a la vez. Cierra el frente dualista, el de dos principios eternos, como Dios y materia, y cierra el frente de Spinoza, que convierte el mundo entero en una sola sustancia necesaria, negando libertad. Clark dice que el mundo, tal como lo vemos, muestra variedad y cambio, señales de voluntad y elección, y por eso no es necesario. Depende de una causa externa. Hasta aquí, el edificio ha crecido. Y ahora llega el momento en que Clark mira a su lector ateo, y casi le dice en la cara que ya no queda mucho espacio para esconderse. Si aceptas que hay un ser autoexistente, eterno, infinito, omnipresente y único, la pregunta ya no es si hay fundamento, sino qué tipo de fundamento es. Si ese fundamento es algo parecido a materia inerte, o si es un ser inteligente. Y Clark dice que ahí está el verdadero conflicto con los ateos. Ese será nuestro próximo episodio. Antes de cerrar, una petición. Si este episodio te ha servido, aunque sea para discrepar con más claridad, comparte la serie con alguien que disfrute, pensando sin gritar. Esta clase de contenido vive de eso, de gente que escucha con paciencia. Y si te has quedado con un nudo en un punto concreto, deja ese nudo escrito. No necesitas resolverlo, basta con señalarlo. Cierro con una imagen sobria, porque Clark hoy ha sido más frío que en otros momentos. Hemos pasado de la necesidad a la presencia, y de la presencia al número. Hemos pasado del debe existir, al debe ser infinito, y al debe ser uno. En el siguiente episodio Clark dejará de hablar de extensión y número, y entrará en el centro del combate, si la causa suprema es inteligente. Ahí su estilo cambia. Aparecen ejemplos del mundo, aparecen argumentos que tocan lo visible, y aparece el tipo de discusión que todavía hoy se repite con otros nombres.